¿Sabían que en 1841 Irlanda contaba con una población de 8 millones de personas y entre 1845 y 1852 más de 1 millón de personas murieron de hambre o sucumbieron ante enfermedades y 2 millones más huyeron del país? Quédense hasta el final del video para conocer más sobre la gran hambruna irlandesa. La Gran Hambruna Irlandesa, también conocida como la Gran Hambruna de la Papa, fue un periodo de muerte masiva de irlandeses que no se había visto desde la Peste Negra. En el verano de 1169, por órdenes del rey Enrique II de Inglaterra, los anglo-normandos invadieron la Irlanda gaélica, y en los años posteriores despojaron a los irlandeses de una gran parte de sus tierras e introdujeron el sistema feudal. Posteriormente, en el siglo XVI, la Reforma Protestante aumentó el resentimiento de los irlandeses hacia el dominio inglés, y en 1641 los católicos irlandeses finalmente se rebelaron, pero fueron castigados confiscándoles casi todas sus tierras y entregándoselas a los colonos británicos. Pero no solo los católicos sufrieron esas injusticias, a los irlandeses en general les confiscaron sus tierras, casualmente las más fértiles, y sembraron cereales como avena y trigo, pero los irlandeses no se beneficiaron de esas cosechas, porque iban directamente a Inglaterra y Escocia. Las familias inglesas y escocesas, en su mayoría de fe protestante, suplantaron a la aristocracia irlandesa, y a partir de ese momento, los irlandeses tuvieron que pagar altas sumas de dinero a los terratenientes ingleses, por las tierras de las cuales habían sido propietarios. Con el paso del tiempo, los terratenientes dividieron más y más las parcelas para rentarlas a un mayor número de personas, o simplemente rescindían los contratos y comenzaban a criar ganado en esas tierras. En esa época, Irlanda era un país densamente poblado, y la falta de tierras fértiles fue una de las razones por la cual millones de irlandeses vivieron en pobreza extrema. Los irlandeses estaban desesperados por alimentar a sus familias. El dinero no les alcanzaba para pagar sus casas o las parcelas. Y durante décadas vieron partir cientos de barcos rumbo a Inglaterra, con sus cosechas y la carne de su ganado. Tenían que encontrar un alimento que pudiera crecer en tierras poco fértiles y fuera suficiente para alimentar a toda una familia, por lo que la papa se convirtió en su fuente principal de alimento. Las humildes papas contienen un gran valor nutricional y les aportó todos los nutrientes esenciales, excepto el calcio y las vitaminas A y D. Para conocer más sobre la historia de la papa y cómo fue que ese tubérculo conquistó el estómago de los europeos, los invito a ver este video dándole clic al like que aparece en pantalla o vayan al enlace que les dejaré en la descripción de este video. El aumento de la población, la pobreza, el desempleo y la dependencia de un monocultivo fue la mezcla perfecta para el desastre. Algo que vaticinó el líder político irlandés Daniel O'Connell, quien se paró ante los miembros de la Cámara de los Comunes del Reino Unido y dijo lo siguiente: Irlanda está en sus manos. Si no la salvan, ella no puede salvarse a sí misma. Les pido solemnemente que recuerden que presagio que una cuarta parte de su población perecerá a menos que le brinden auxilio. Los ingleses no hicieron nada para evitar esa catástrofe, que ha sido llamada por varios políticos e historiadores como el Holocausto irlandés. En el siglo XIX, este hongo, también conocido como tizón de la papa, fue el que acabó con los cultivos de papa en todo el mundo. Hoy en día sigue siendo una amenaza para la seguridad alimentaria, y un dato curioso es que se cree que el origen de este hongo puede ser rastreado hasta el centro de México. Dicho hongo viajó en barcos de carga desde América del Norte hasta Europa Central, y en septiembre de 1845 llegó a Irlanda desde Inglaterra. Y hago una breve pausa para invitarlos a suscribirse a mi canal por si aún no lo han hecho,
y a que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba nuevo video. Y si les está gustando el video, pueden apoyarme dándole clic al botón de super gracias. El hongo convertía las papas sanas en una papilla negra en cuestión de días o incluso horas, y para 1846 ya se habían perdido numerosas cosechas. Algunas de las medidas que tomó el gobierno británico para remediar el hambre de los irlandeses fue comprar maíz y vendérselo a las asociaciones de ayuda. Pero luego se enfrentaron al problema de la falta de molinos. Si bien el maíz es fuente de vitaminas y minerales, la falta de la vitamina C que les proporcionaba la papa provocó que muchos irlandeses se enfermaran de escorbuto. Para colmo, tanto las rentas de tierras como de casas aumentaron, por lo que los irlandeses comenzaron a ser desalojados de sus hogares. Muchos de ellos murieron en el camino mientras buscaban techo y comida. El año 1847 fue considerado el peor de todos, por haber tenido además un invierno demasiado duro. La clase alta y la clase media británica de la época mostraron su falta de empatía, opinando que los propios irlandeses se habían buscado ese desastre por ser ociosos, además de no ver con buenos ojos las ayudas del gobierno. La frase "conviértete o muere de hambre" queda perfecto para lo que les contaré a continuación. Para 1840, más del 70% de los irlandeses eran católicos y en su mayoría vivían en pobreza extrema, y su única fuente de alimento era la papa. Con la crisis alimentaria encima, algunas familias católicas tuvieron que convertirse al protestantismo para tener un plato de comida en la mesa. A estas personas se les conoció como soperos. Los miembros de las iglesias protestantes servían sopas para que las personas se convirtieran a su fe. Incluso abrieron escuelas en las que se alimentaban a los niños ya desnutridos, con la condición de formarlos en la religión protestante. Algunas personas accedieron a convertirse, pero otras no renunciaron a su fe y murieron de hambre. Estas prácticas mancharon el trabajo de muchos otros protestantes que se ayudaron de corazón sin intentar convertir a nadie. A diferencia de los británicos y de algunas iglesias protestantes, los miembros de la Sociedad Religiosa de los Amigos, mejor conocidos como cuáqueros, contrataron barcos para llevar alimentos y medicinas a Irlanda, desde China, Australia y varios países de América. En Estados Unidos se creó el Comité de Alivio de la Hambruna Irlandesa de Filadelfia, que también canalizó los suministros. Es más, la nación india Choctaw donó poco más de $170 de oro para ayudar a los irlandeses que pasaban hambre. Del otro lado del mundo, el entonces sultán de Turquía estaba muy preocupado por la situación de Irlanda y quiso donar 10.000 libras, pero el gobierno británico se opuso tajantemente, pues consideró que era un insulto donar más que la propia corona, que había donado únicamente 2.000 libras. Por lo que el sultán decidió donar 1.000 libras y las hizo llegar a través del embajador inglés en Constantinopla. Toda esa ayuda humanitaria no había tenido precedentes, pues desde los prisioneros ingleses hasta las bailarinas de Cancán de París donaron lo mucho o lo poco que tenían, y por cierto, el dinero de estas últimas no fue aceptado, pues se consideró dinero inmoral. Los miles de comedores públicos establecidos por los cuáqueros y tomados como ejemplo por el gobierno victoriano repartían una ración diaria de sopa a los irlandeses, las cuales contenían entre otros ingredientes harina de la India, arroz, avena, nabos y cebollas, y para aquellos en condiciones severas, a la sopa se le agregaba ocasionalmente carne o cerveza oscura. Estas sopas se prepararon en las llamadas ollas de la hambruna, que en los últimos años han tomado relevancia, pues han sido restauradas y se les ha dado el respeto y el honor que merecen, por haber sido tan vitales en ese periodo tan difícil en la historia de Irlanda. George Trevelyan, el subsecretario del Tesoro británico, fue el encargado de las políticas de ayuda durante la crisis.
Y al igual que los miembros de la clase alta y muchos de la clase media, creía que lo que ocurría en Irlanda era un castigo divino, y afirmó que Dios había enviado la calamidad para enseñar una lección a los irlandeses. Incluso en su libro La crisis irlandesa de 1848, argumentó que la Gran Hambruna era una especie de mecanismo agudo pero eficaz para reducir el exceso de población de Irlanda. También pensaba que la culpa la tenían los propios irlandeses por no haber cultivado otro alimento además de la papa. Tanto a él como al Partido Liberal al que pertenecía le preocupaba que, si se ayudaba a los irlandeses, estos terminarían dependiendo del gobierno y no se ocuparían en solucionar sus propios problemas. Sus políticas fueron de intervención mínima y de fomentar la autosuficiencia del pueblo irlandés, por lo que, en julio de 1846, ordenó el cierre de los programas de ayuda y se encargó de que el gobierno británico gastara la menor cantidad de recursos para alimentar a los irlandeses que morían de hambre. Y me voy a adelantar un poquito, pero aunque no lo crean, en abril de 1848, Trevelyan fue nombrado Caballero de la Orden del Baño por sus servicios prestados durante la crisis alimentaria. Mientras miles de personas seguían muriendo de hambre, la nobleza británica se comprometió a comer menos, según ellos, en solidaridad. En febrero de 1847, el Parlamento británico aprobó la Ley de Comedores Populares para alimentar a los irlandeses hasta la cosecha de otoño, pero tan solo 6 meses después, Trevelyan, al parecer enemigo del pueblo irlandés, también ordenó el cierre de esos comedores. Después del cierre, los casi 3 millones de irlandeses que dependían de esa sopa para sobrevivir estaban frente a un panorama desalentador. No tenían nada que comer, no tenían dinero ni empleo, y cientos de miles no tenían un techo y seguían siendo golpeados por varias enfermedades. El número real de irlandeses que perecieron por la hambruna nunca se sabrá, pero se estima que murieron 1,5 millones de irlandeses, de los cuales aproximadamente 20,000 murieron en los barcos que cruzaban el Atlántico para llegar a Norteamérica, y otros 20,000 murieron en las estaciones de cuarentena de Canadá. En una de las páginas sobre la búsqueda de ollas de la hambruna, encontré el siguiente fragmento y cito: Se ha dicho que si hubiera sido posible colocar una lápida para conmemorar a cada irlandés que murió en el mar durante la Gran Hambruna, uno podría caminar con los zapatos secos hasta América. Muchos historiadores creen que el término de Gran Hambruna para describir este pasaje en la historia de Irlanda no es apropiado, pues a finales del siglo XIX, Irlanda tenía la capacidad para producir suficiente comida para toda su población. Y aunque los cultivos de papa se vieron afectados por el hongo, el suelo irlandés producía suficiente alimento para prevenir y aliviar el hambre de su pueblo. Pero lamentablemente las exportaciones nunca se detuvieron, lo que pudo haber sido la solución a esa catástrofe, de no ser por los prejuicios étnicos de esa época de los ingleses, su mala administración y el poco interés en los proyectos de socorro. Se estima que casi 4,5 millones de irlandeses llegaron a los Estados Unidos entre 1820 y 1930, por lo que, en la actualidad, muchos estadounidenses descienden de esos millones de inmigrantes que en el siglo XIX huyeron de la pobreza y el hambre buscando mejores condiciones de vida. Finalmente les cuento que la pérdida de cultivos de papa también afectó a la región de las tierras altas y las islas, pero se cobró muchas menos vidas que en Irlanda. La dieta de los escoceses consistía en avena, cebada, col rizada, lácteos y papas, y en 1846, después del fracaso de la cosecha de papas, se recaudó dinero para ayudar a las personas que pasaban hambre, y gran parte de su población emigró a Canadá o Australia para dedicarse al pastoreo y la agricultura. Y aunque no lo crean, en 1851, el mismísimo Charles Trevelyan y John McNeill fundaron una sociedad para ayudar a emigrar a los habitantes de las tierras altas a Australia.
Muchas gracias por llegar hasta aquí, sigan la cuenta del canal en Instagram y si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre la gran hambruna de Irlanda. Si llegaron hasta aquí, dejen en los comentarios la bandera de Irlanda. Y hasta pronto.